Gente, buenas tardes. Miren, este video que voy a hacer es en sustitución de un live que tenía previsto hacer el día de hoy, pero con las nuevas políticas de Instagram no fue posible. Y les he prometido a la comunidad igual subir información, obviamente un poco más reducida, hablando del tema que íbamos a tratar en el live, que no es más que aprender a orar desde cero, sanando nuestra mente y conectándonos con Dios. Entonces, lo que yo quiero hacer en este video es que si tú ibas a estar conectada en el live, lo puedas ver, puedas tomar nota, puedas tener tu libreta, tu bolígrafo y tomar nota de la información que te voy a dar. O si ni siquiera sabías del live, pero crees que puede ser un contenido de valor para ti, te invito a que lo veas, que puedas aguantar unos minutos y recibir este conocimiento, esta información que creo que va a ser de bendición para tu vida. Miren, yo lo primero que quería o que quiero que quede claro en sus mentes es de dónde viene la palabra orar, ¿vale? La palabra orar tiene un origen en el latín y significa orare y hace referencia a la acción de hablar y a la acción de pedir también, ¿vale? Y esa acción de hablar no solamente está relacionado con el hecho de interactuar con otra persona, sino también dando discursos, por ejemplo, o cuando incluso rogamos. Esa palabra con el paso del tiempo ha ido cambiando y ha sido modificada asociándolo al acto y a la acción de hablar y conectarnos con Dios. Eso es desde el punto de vista de lo que es el origen de la palabra orar. Ahora, ¿qué nos dice el diccionario de la lengua española? Lo define como dirigirse mentalmente o a través de la palabra a una divinidad para hacer una petición o un ruego. Es una forma, digamos, de comunicarnos con lo divino, de conectarnos con lo divino y dirigirnos a Dios. La ciencia, por su lado, nos recuerda que cuando nosotros oramos y verbalizamos, generamos en nuestro cerebro cambios neuronales. Se activan nuevos sistemas en nuestro cerebro, tales como, por ejemplo, aquellas que están relacionadas, que es todo el lóbulo frontal, con la atención, con la concentración. También el sistema límbico, que está relacionado con las emociones, la regulación y la percepción de uno mismo y de nuestro entorno. Incluso hay una teoría que quiero traerles a colación que se llama la teoría de la recompensa, sistema de recompensa, que dice que cuando oramos se activan los mismos mecanismos del sistema de recompensa en nuestro cerebro de cuando, por ejemplo, conversamos con un familiar que nosotros amamos o cuando recibimos una buena noticia. Es decir, que los mismos mecanismos en nuestro cerebro que segregan bienestar también se activan cuando oramos o cuando hablamos con Dios. Entonces ya por allí nos damos cuenta de que la oración no solamente tiene o se puede entender desde el punto de vista espiritual, sino también desde el punto de vista biológico, por todos los cambios y por todas las activaciones que se producen a nivel biológico, por la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de ser moldeado como una plastilina, de allí viene la palabra, y de crear nuevas conexiones neuronales. Ahora, ya sabemos lo que nos dice desde el punto de vista del origen, del latín. Ya sabemos qué es lo que nos dice también la Real Academia Española, lo que nos dice la ciencia. Pero ahora desde el punto de vista espiritual, ¿cuál es nuestro referente? Jesucristo, Jesús. Él, fíjense ustedes, es la persona que ha separado la historia de la humanidad. Creas o no creas en Jesús, Jesucristo ha dividido los tiempos en antes de su existencia y después de su existencia. Es la persona más influyente del mundo. Y Él, para nosotros los creyentes, es el Hijo de Dios. Y Él, siendo el Hijo de Dios, se levantaba temprano, muy de madrugada, cuando todo estaba oscuro, y se apartaba a esos sitios en soledad, en silencio, para
entrar en un estado de conexión profunda, de comunicación profunda en intimidad con Dios. Y tenemos que destacar que Él, después de esa oración, de ese encuentro, de esa intimidad verdadera y real, Él salía fortalecido, Él salía diferente, Él salía dispuesto a hacer de la mejor manera lo que tenía que hacer, llevar a cabo su ministerio con fuerza, con poder, ¿vale? Y yo siempre me hago esta pregunta: si eso lo hacía Él, Hijo de Dios, o si no eres creyente, la persona que ha influido más en la historia de la humanidad, ¿cuánto más nosotros? Que somos frágiles, que somos débiles. ¿Qué tiene la oración que produce tantos cambios, comprobados científicamente? No te estoy hablando solo del punto de vista espiritual, te estoy hablando del punto de vista biológico, científico, está comprobado, ¿vale? Y de esto se trata el que era el live y este vídeo. Yo quiero que tú aprendas a orar, yo quiero que tú aprendas a verbalizar, quiero que aprendas a conectarte con Dios, ¿vale? Para lograr esta sanidad mental, emocional, física y espiritual. Entonces tenemos 3 cositas que las voy a explicar brevemente, que antes de arrancar con el tema de la estructura. Primero, tener claro, ¿vale?, la localización. Luego, tener claro el posicionamiento y, en tercero, la estructura. La localización, yo voy a hacer uso de Mateo 6:6, que nos dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos dice la localización? Que cuando tú dispongas en tu día, que eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me encantaría, que tú termines este vídeo y tú puedas decir: yo voy a empezar a incluir, así sean 5 minutos diarios de mi agenda diaria, dedicado a orar con voluntad, con intención, ¿vale? Entonces, cuando es así, tienes la oportunidad de elegir en dónde vas a orar. Ese lugar debe ser un lugar en el que no estés sujeto a interrupciones, que no te tengas que distraer fácilmente, que, por ejemplo, haya silencio, que tú te sientas como en un espacio seguro en el que puedas expresarte, en el que puedas hablar, que puedas sincerarte contigo misma. También es verdad que este versículo a mí me encanta porque algunos teólogos hablan de que cuando dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre. Entrar en tu aposento realmente es también entrar adentro de ti, es mirar hacia adentro. Por lo tanto, esto lo podemos hacer, mira, cuando estás cocinando, cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, cuando estás caminando en la calle. Siempre puedes tener momentos de conexión y momentos de intimidad real y verdadera con Dios, pero tienes que ver hacia adentro, ¿vale? Entrar en ti, en esa intimidad. Por eso es la localización por allí. Luego tenemos el posicionamiento. Nosotros tenemos que entrar a ese momento sabiendo de antemano, es como un insight, como una conciencia. En ese momento, ¿frente a quién me estoy presentando? ¿Al frente de quién? Frente al Rey de Reyes, frente al Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra. Frente a Él es que estás tú dirigiéndote. Entonces, el cómo y el dónde te presentas ante Él es importante. Tener esa conciencia de grandeza. Fíjense ustedes que yo hago esta referencia a cuando Moisés veía la zarza ardiente, esta zarza que no se consumía, que le llama la atención, ¿verdad? Y Moisés se acerca y la voz de Dios le dice que se descalce las sandalias. Quítate las sandalias porque lo que pisas es una tierra santa, es un lugar sagrado. Cuando nosotros nos acercamos a ese trono, a orar, a establecer esa conexión con Dios, tenemos que entender que vamos a tener un momento de intimidad
con aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que tiene tu vida en sus manos, que es capaz de hacer posible lo imposible, que es capaz de abrirte y cerrar oportunidades, ponerte personas, ponerte circunstancias, capacitarte, transformar tu vida. Y yo te voy a poner un ejemplo rápido. Imagínate que tuvieses la oportunidad de presentarte todos los días ante alguna figura pública, a lo mejor sí, famosa, que admires. Ejemplo, te tienes que presentar, no sé, un ejemplo que se me viene a la mente, ante el rey de España, ¿vale? Tú tienes una reunión de 5 minutos todos los días con el rey de España, ¿vale? Muy probablemente tú llevarías una agenda, tú te prepararías, tú quizás hasta practicarías, tú tendrías una estructura. Pues cuánto más lo tienes que hacer cuando te presentas ante Dios. Por eso el posicionamiento es importante, porque cambia nuestra actitud, cambia nuestro enfoque, ¿vale? Así que ya tienes localización y posicionamiento. Y ya, por último, donde vamos a empezar a desglosar, es la estructura. Y aquí te voy a dar un ejemplo, ¿vale? Y el primer ejemplo es, fíjense que cuando nosotros somos pequeños, cuando vamos a la escuela, una de las cosas que aprendemos al momento de hacer oraciones es que las oraciones tienen una estructura, ¿vale? Tienen, por ejemplo, un sujeto, el verbo y el predicado, ¿verdad? Entonces, si tú quieres transmitir una oración, que esa oración cumpla el cometido de expresar lo que tú sientes o la idea que tú quieres expresar, tú sabes que tienes que tener un sujeto, un verbo y un predicado. Pues también nuestra comunicación con Dios tiene una estructura. Y ustedes me dirán, Alexandra, ¿pero cuál es esa estructura? También nos las enseñó Jesús. ¿Saben cuándo? Cuando sus discípulos le preguntaron, enséñanos a orar como tú oras. Y esto está en Lucas 11, pero también es verdad que Mateo 6, del 7 al 13, también da una referencia a ese mismo momento, ¿vale? Y yo aquí hago también una reflexión porque pregúntate, ¿qué habrán visto en Jesús ellos como discípulos? ¿Cómo venía Jesús después de orar? ¿Qué habrán visto en Jesús que le generó una inquietud tan grande, un anhelo, un deseo de aprender a orar como Él oraba? No sé, quizás venía resplandeciente, fortalecido, algo veían. Y es muy probable que esa misma inquietud que tuvieron ellos es la misma inquietud que tengas tú hoy, por eso estás aquí. Por eso estás aquí conectada viendo este video. Así que me alegro por eso. Jesús les dijo, cuando oren, digan, en Mateo dice, por acá dice, cuando oréis, orad de esta manera, orad así, ¿vale? Entonces, ¿qué les dio? Les dio lo que todos nosotros conocemos como el Padre Nuestro, que es una guía, que es un modelo de oración. ¿Por qué le decimos que es un modelo? Porque el Señor también en Mateo 6, del 7 al 13, Él dice que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Entonces, el Señor no quiere que nosotros limitemos una oración a una repetición de frases. Lo que Él quiere es que tú abras tu corazón, que tú puedas intimar con Él. Él allí es donde transforma tu vida. Además, es allí donde le conoces. Entonces, lo primero, ¿vale? Que eso es lo que vamos a hablar. Ahí sí, si quieren, pueden tomar nota de esto que les vamos a decir. Son 9 pasos, ¿vale? Que se los voy a decir, intentaré brevemente. Lo primero es entender nuestra posición de hijos. Jesús dice, Padre nuestro. Vale. Entender que cuando nos acercamos allí, sabemos que Él es, ya lo hemos dicho, el Rey, ¿vale? Y nosotros somos
digamos, criaturas frágiles que nos estamos presentando, pero somos sus hijos. Cuando creemos en Jesucristo como Hijo de Dios, también nosotros somos vistos por Él como hijos, ¿vale? Y entonces, en este caso, ya tú tienes que saber que ese Padre te ama, que ese Padre te cuida, que quiere lo mejor para ti, que también es tu figura de autoridad, que también te va a disciplinar, que también va a hacer que tengas experiencias y vivencias adecuadas para ti para ser fortalecida o fortalecido, entrenado, entrenada, para que tú des fruto. Pero ese Padre te sustenta, ese Padre te cuida, es tu guía, te provee. Entonces, lo primero, entiende que tienes una posición de hijo. Después, adéntrate con alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tú que estás en los cielos. Aquí es alabar sus atributos. Trata de contemplar lo que Él es, de verlo, de ver sus atributos, de contemplar su hermosura, su belleza, su santidad, su majestuosidad. Adéntrate verdaderamente en esa conciencia de lo que Él es y alábale como santo, como poderoso, como salvador, como redentor, ¿vale? Declara su belleza, su hermosura, su poder. Fíjense que David, quien tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él cuando se acercaba al trono danzaba, cantaba con panderetas, tocaba arpa, alabando al Señor, y ya allí cambia, tu estado interior cambia, dejas de verte tú para verlo a Él. Ya tu mirada no está centrada en ti, sino en la grandeza de Él, que hace posible lo imposible. Luego también dice, venga tu reino. Pide al Señor, pide a Dios, Padre, yo quiero ser llena de ti. Lléname de tu presencia, a ti es que te anhelo, a ti es que te necesito, a ti es a quien quiero conocer. Lo siguiente, el cuarto paso, es pedir perdón. Todos nosotros día a día cometemos errores, ofendemos, mira, sentimos egoísmo, somos arrogantes, podemos cometer alguna mentira, puedes tener vanidad, decir malas palabras o malos pensamientos, bueno, una cantidad de cosas, incluso a veces no tenemos la mejor actitud en determinadas cosas. Pues por esas cosas diarias, pide perdón y di, Señor, quiero ser transformado por ti, perdóname por esto. Porque yo sé, es un autoexamen, mira, desde la psicología. Es algo muy bueno cuando nosotros como psicólogos le decimos a nuestros aconsejados que al terminar el día pueden hacer como un autoexamen de lo que han hecho, de lo que no han hecho, que se fijen más en lo positivo, no en lo negativo. La cosa está en hacer un autoexamen. Pues este es un momento para hacerlo, para derramar y arrepentirte de esas cosas que tú sabes bien que no hiciste y recibir el perdón automático de Dios. Porque antes de que se lo pidas, ya Él te ha perdonado. Entonces, es una sensación también de paz y serenidad. Después de que pides perdón, también afirma y perdona a aquellos que te han ofendido en el día. Y si te cuesta esto, pide al Señor para que te ayude a perdonar a los que te han ofendido, ¿vale? Por lo tanto, el quinto es no guardes rencor y perdona. Y si no puedes, pídele en ese momento que te ayude a perdonar a esa persona que Él sabe bien que te cuesta, porque Él todo lo sabe, ¿vale? Y en el punto 6 es cuando yo te digo, presenta tus peticiones ante aquel que todo lo puede, aquel que abre y cierra caminos, aquel que hace posible y hace posible lo imposible. Y recuérdense que Él nos dice, pide y se te dará.
El Señor nos manda a verbalizar porque Él sabe lo que nosotros necesitamos para ser transformados en nuestra mente, en nuestras emociones. Él casi nos dice, por favor, verbaliza, pídemelo, háblame, dímelo, ¿vale? Yo te recomiendo que empieces por pedir desde el mundo espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Pide sabiduría, pide entendimiento, paciencia, fortaleza, paz, amor, discernimiento, dominio propio. Pide todos estos dones espirituales, fortalecimiento interior, paz. Todos los dones espirituales que el Señor nos da, pídelos allí. Y después, por supuesto, por los materiales, porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe que necesitamos comer, que necesitamos vestirnos, que necesitamos pagar cosas, ¿vale? Entonces allí sí, ora por ejemplo, comida, trabajo, estudio, salud, familia, hijos, estabilidad, sanidad, providencia económica, pareja. Lo que hay en tu corazón, pídeselo a Él, ¿vale? Echando toda ansiedad, no te guardes nada, derrama tu espíritu. A veces con lágrimas en los ojos. Mira que los que lloran serán consolados. Así que las lágrimas que brotan de tu corazón, el Señor mismo las recoge y te consuela. Eso lo vas a sentir en tu corazón. Ese consuelo y ese bálsamo lo vas a sentir en tu corazón, ¿vale? Ya el punto 7 es, recomiendo terminar pidiendo protección. En el Padre Nuestro dice, guárdanos del mal, ¿verdad? Y también como que de toda tentación, ¿vale? Entonces pide por la protección y entonces allí tú puedes decir, para ser guardada del mal en el mundo, para no caer también en la tentación, encomienda a tu familia, encomienda a tus hijos, encomienda tu trabajo, tus negocios, tu salud, tu vida, tus entradas, tus salidas. Imagínate que la sombra del Todopoderoso está allí, cuidando de ti, protegiéndote. A donde tú vas, Él va. Luego, también yo recomiendo guardar unos segundos de silencio, aprender a silenciarnos, a simplemente estar, a escuchar tu respiración, a disfrutar de estar en su presencia y ¿por qué no? A estar atento a esas impresiones que muchas veces vienen de Dios porque quedan en nuestro corazón. Es la voz de Él. Y más aún si tú conoces las Escrituras, vas a poder discernir cuál es su voz y cuál no es. Por eso yo te invito que también te dediques un tiempo a leer su palabra, porque su palabra nunca se va a negar y vas a poder discernir si lo que escuchas o esas convicciones que están en tu corazón vienen de Él o no, ¿vale? Entonces, a medida que tú te vayas entrenando en esto, a medida que más lo apliques, más lo hagas, vas a tener mayor discernimiento, ¿vale? A medida que hagas esto que te estoy contando, estos pasos, y lo empiezas a ejecutar como disciplina. Él dice en Juan 10, 27, 28, miren qué belleza, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Qué bonito ser oveja de Él, poderle escuchar, poderle seguir. Así que, ¿qué tienes que hacer para esto? Simplemente practicar esta disciplina y disponer tu corazón, abrir el corazón para Él. Y ya el punto número 9 es cerrar tu oración dando las gracias en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Mira, diciéndolo como una declaración de fe y autoridad espiritual. Fíjense ustedes que Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Lo repite.
Juan 16:24. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Debes creer en estas palabras y decirlas con convicción. El nombre de Jesús es el nombre que está por encima de todo nombre. Y todo en el universo está sometido a Él. Así que cuando lo declaras con fe y convicción y no albergas duda alguna, créeme que el Señor, nuestro Padre Celestial, obra. Siempre está obrando. Y bueno, esos son los 9 puntos, te los voy a repasar, solo el título, ¿vale? Para que entender la posición de hijos, adentrarnos con alabanza, pedir ser llenos de Él, venga tu reino, arrepentimiento y pedir perdón, es el punto 4, el 5, no guardes rencor y perdona, el 6, presenta tus peticiones ante aquel que todo lo puede, el 7, pide protección, el 8, guarda unos segundos de silencio y el 9, cierra tu oración dando gracias y pidiendo todo en el nombre de Jesús, ¿vale? Hay otros 5 tips que les quiero afianzar ya para cerrar, ¿vale? El número 1 es, no siempre tendrás ganas ni motivación para hacerlo. La carne es débil y hay momentos en los que simplemente no nos apetece, no tenemos ganas, no estamos motivados. Y es allí cuando tenemos que hacer alarde de la disciplina y de la voluntad, ¿vale? El Señor dice crucificar tu carne. Es esto, hacerlo aunque no quieras. Es más, yo te digo que cuando eso pase, con más razón tienes que hacerlo. Esto se debe convertir en un hábito, como el hábito de cepillarte los dientes, que surja de una manera natural, como ya tú sabes que eso es algo que tienes que hacer en tu día a día, ¿vale? Luego, quiero recordarte que no importa la cantidad, es decir, el tiempo que dures en la oración. Lo que importa es la calidad, es la intimidad que tienes. Es verdaderamente el dar el tiempo de conectar, entrar en ti y estar en su presencia. Recuérdate que no es hablar por hablar, no es palabrería, no es repetición. Cada oración debe reflejar tu corazón en ese momento. Focalizar tu atención en el hoy, en tu sentir y conectar tus emociones con Dios. Luego, quiero recordarte que por lo general vivimos en una vida de manera automática. Este momento de oración se va a convertir para ti en la pausa más esperada, en el espacio en el que tú recargas tus fuerzas, en el que alimentas tu alma y el que te va a permitir confiar en la voluntad de Dios para tu vida. Así que va a ser un espacio del cual vas a salir nutrida, fortalecida, esperanzada, energizada, y te lo digo por experiencia personal. Yo he mantenido este hábito ya casi por 2 años y mi vida ha sido transformada, mi carácter. Increíble, de verdad. Yo te lo recomiendo como psicóloga cristiana, que esto es de estos hábitos que tienes que empezar a incluir en tu rutina diaria, ¿vale? No importa el tiempo, sino la calidad. Esto es algo que, se los repito, a medida que lo hagas vas a ser transformada, fortalecida, serenada, irradiarás paz, gozo, seguridad, vas a cambiar. Y luego, que es maravilloso, vas a cambiar y a moldear tu cerebro. Mira, establecerás nuevas conexiones neuronales, segregarás endorfina, serotonina, dopamina, bajarás el cortisol, que es la hormona del estrés, disminuirá tu sistema simpático, que es el que se activa en esas ocasiones de huida, ¿vale? De lucha, aumenta la función del sistema parasimpático, que por el contrario es el que promueve la relajación, el descanso, la recuperación. Tu cerebro va a responder a una sensación general de bienestar. Este momento se convertirá en tu mejor afición, así como adictivo,
esos momentos de intimidad con Dios se van a convertir. Y tú misma vas a poder experimentar esos cambios físicamente y emocionalmente. Vas a sanar tu mente a través de orar y hablar con el Padre. Otra cosa que te quiero decir ya para cerrar, ahora sí, es que yo te invito realmente es que a este conocimiento que te he dado, no solo lo guardes aquí. Yo te pido que lo lleves a la práctica, porque un conocimiento que no se lleva a la práctica no transforma, no cambia nada. Y aquí yo creo que puedo citar, creo que es Isaac Newton el que lo dijo, o Einstein, si no me equivoco, creo que fue Einstein más bien. Él dice que la locura es hacer lo mismo, siempre intentando obtener resultados diferentes. Y la única manera de cambiar nuestras vidas, de ser transformados, transformadas, es hacer cosas distintas, es incluir en nuestras rutinas cosas diferentes. Así que mi invitación es a que lo hagas, es a que de alguna manera tú puedas hacer esto, llevarlo a la práctica y que se vuelva la rutina, una rutina para ti, ¿vale? Yo, como bien saben, yo les pido que si tienen alguna duda o inquietud, me la dejen allí en los comentarios de este vídeo. Los voy a leer, los voy a responder, y si no los quieren dejar allí, me pueden escribir por DM, que con muchísimo gusto se los voy a dar. Estoy pensando también en hacer una guía para que tengan todo este contenido que les acabo de dar. Si estás de acuerdo, por favor escríbeme aquí, escribe guía y entonces te voy a enviar la información. Escribe aquí debajo en los comentarios de este video guía para enviártelo. Por lo pronto yo te bendigo, te abrazo y bueno, te agradezco por estar este tiempo aquí conectada. Espero que haya sido de gran bendición este contenido y que tú realmente empieces a aplicarlo, ¿vale? Adiós.